Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo desde la región en donde se estén conectando. Les damos la bienvenida a la mesa de café Alas Argentina, un espacio que ha creado nuestro comité de Alas Argentina. Los saluda en este momento Tadeo Ospina de parte del staff de Alas e inmediatamente le quiero dar la palabra al presidente de Alas Argentina, que es Daniel Banda, que está aquí conectado, para que nos presente oficialmente con quiénes estamos conectados y de qué vamos a hablar hoy y demás. Dani. Muchísimas gracias, Tadeo. Muchísimas gracias a todos los que están presentes en esta nueva edición de Café Alas número 4. Contarles que seguimos este espacio post almuerzo, este cafecito que tenemos para compartir charlas, debates y todo lo que tiene que ver con todo este mundo que se nos ha transformado tan exponencialmente. Hoy vamos a tener un orador de lujo que nos va a dar una presentación basada en 3 segmentos específicos. Como siempre les decimos, como esto es un café, es una charla de café, va a haber 3 secciones diferentes en las cuales vamos a ir intercalando preguntas, comentarios y debate porque queremos que esto sirva y que ustedes reciban realmente una receta en relación a esta transformación exponencial que nos plantea Oscar. Le quiero dar la introducción a Diego Madeo, nuestro presidente del comité, vicepresidente del comité de marketing de Alas Argentina. Buenos días, Diego. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos nuevamente y bueno, gracias Oscar por estar acá. Oscar, como decíamos hace un ratito, tiene un currículum bastante extenso, pero me imagino que Oscar ya tiene ganas de empezar a mostrarnos lo que preparó. Les vamos a pedir que comiencen a enviar las preguntas. Vamos a hacer varias interrupciones mientras Oscar diserta para hacerlo dinámico y honrar de alguna manera el nombre a este segmento que le llamamos Mesa de Café. Así que Oscar, bienvenido y gracias a todos por acompañarnos. Gracias Diego, gracias Daniel, gracias a todo el grupo Alas. Vos me vas a dar el pase Sí. para compartir, ¿no? Tadeo. Ahí vamos. Sí, señor. Bueno, ahí puedes ya comparto la presentación. Gracias. Sí, aclaro, solamente soy ingeniero en sistemas, tengo un MBA en negocios, soy coach ontológico. En particular, hoy el desafío es presentar algunas de las líneas para debatirlas, sobre todo en un café virtual. Es un café especial, ¿no? Porque no nos va a caer mal, pero con contactos de Colombia prefiero viajar en algún momento, ir a Colombia a tomar un buen café, como corresponde. ¿Se ve bien la pantalla? Se ve excelente, Oscar. Perfecto. Genial. Perfecto. Bueno, Sí. el primer bloque es para compartir algunas estadísticas, si bien esto se va a ver muy influenciado cuando se vuelvan a sacar las estadísticas por toda la crisis que estamos liderando o desafiándonos de alguna manera, que habla de la pulseada que estamos teniendo hoy por hoy con lo que es las actividades del ser humano y las actividades digitales en todo su sentido. Si bien la industria de la seguridad, la industria de cualquiera de las industrias, pero absolutamente cualquiera de las industrias, fue, digamos, transformada por la aparición de las tecnologías. Y hay muchos conceptos que vamos a ir mechando, que espero que lo sepan comprender, porque voy a ir muy rápido y muy conciso para ir a las preguntas principalmente, porque esto es un debate en sí. Hay algunas estadísticas que son impactantes. Esta es una estadística de la World Economic Forum, ¿sí? Que partió del 2018-2019, donde hace una comparativa de algunas funciones que hace el ser humano, son, digamos, las tradicionales, ¿sí? Todo el tema de razonar, toma de decisiones, todo lo que es coordinar o manejar o a dar una asesoría. Fíjense, la primera columna es del 2018 y lo que apuntaría para el 2022, que es el año que dentro de 2 años, perdón, dentro de 2 años. Lo que quiero que signifique acá es que poco a poco la automatización, la digitalización o la transformación de algún proceso de negocio está creciendo. Y por esto hay muchas actividades del ser humano, sobre todo las que son repetitivas, redundantes y no requieren una especialización donde verdaderamente se exprima el cerebro y la diferenciación que tiene el ser humano como es su intuición, como es su creatividad y sobre todo lo que es la parte de la ética, que obviamente una máquina no la puede discernir, pero la ética y la moral son cosas propias del ser humano. Todas esas actividades, fíjense que pasan del 19 al 28, 19 al 29, cada 2, 3 años, cada 5 años aproximadamente, cambia casi un 10%, y en algunos casos un poquitito más. Aquí vamos con esto, con algunas estadísticas. Hay mucha tecnología que se está utilizando hoy por hoy, acá hay una lista muy conocida,
por ahí ustedes la conocen como Big Data, el manejo de la información en volumetría y en cantidad y en velocidad que ocurre todo en todos los ámbitos digitales, todo el uso de aplicaciones de digitalización de procesos, Internet de las cosas que es muy asociado, pero muy asociado a lo que es seguridad, que son equipos como las cámaras, sensores y demás que se adaptan de manera inteligente y brindan un tipo de información. Quizás se traduciría estos tipos de cosas con inteligencia como sensores y accionadores, si lo podemos resumir. Pero en realidad construyen una red en paralelo para digitalizar o darle inteligencia a cosas inertes, como puede ser una puerta, como puede ser una cámara, como puede ser un sensor de temperatura, básicamente. Y así una seguidilla de otros elementos que esos fueron creciendo y adaptando. Si esa lista, de alguna manera, sus negocios no están adoptando alguna de esas tecnologías, es porque estamos complicados verdaderamente a cómo ese negocio se puede adaptar a los nuevos mercados. Si yo no estoy considerando, o de esta lista que después se la vamos a pasar completa, no estamos teniendo, investigando, haciendo algún proyecto vinculado con estas tecnologías, nos estamos alejando poco a poco del mercado. Con esta batalla entre el humano y la máquina, o este humano y la inteligencia artificial, tenemos una proyección que al 2025 muchas de las actividades, casi el 52%, estimado obviamente, va a ser automatizado. Entonces, ¿cuál es el rol del ser humano? Eso es un gran interrogante como para abrir el tema del café. Dejo acá picando las 10 tecnologías o 10 actividades nuevas que hace un par de años casi impensado, que eran toda la parte de analista de ciencia de datos. No son estadistas solamente, y no es business intelligence, esto es ciencia de datos. Todo se está construyendo alrededor de las fuentes de información o generación de datos, en lo que voy a explicar un poquito al final, si lo da para debatirlo, porque esto va el último bloque de debate va a ser el concepto de abundancia digital sobre todo, donde va a quedar expuesto nuestro pensamiento en la década del 90 y el pensamiento que tenemos que tener ahora. Todo lo que es tecnologías de machine learning, que es inteligencia artificial, todo lo que son operaciones, gestión de operaciones en general, conceptos que cambian la predisposición y la forma en cómo las personas se tienen que relacionar con las personas también, y lo estamos viendo y viviendo hace 60 días, ¿sí? Ahora somos expertos, como dijo Daniel y Diego al principio, que somos expertos en algún tipo de mecanismo de telecomunicaciones. La crisis puntual o el virus puntual nos hizo pensar en tecnología rápidamente, no nos hizo decidir, nos hizo ir directamente al llano, y teníamos oculto un montón de cosas, de los prejuicios que teníamos de avanzar, lo tuvimos que dejar de lado sí o sí. Ese mismo mecanismo de dejarlo de lado lo tenemos que empezar a replantear hoy por hoy. Estas 10 tecnologías, en la parte ser humano, voy a solamente a dar algunas cosas rápidamente, pero solamente para abrir el debate, sino que hay cosas que están creciendo, y fíjense que la lista donde está creciendo, más allá de conocer algunas tecnologías, es un cambiar del pensar de las personas. En la forma analítica y el concepto de innovación, que es muy usado y poco hecho, digamos, muy usado en los vocablos, o la creatividad y la innovación, pero en estrategias y metodología de trabajo no se está usando tanto. Entonces, hay una serie de cosas que los mayores 10 puntos que están ahí no tienen que ver con tecnología, sino forma de pensar y liderar a las personas. Si yo les pregunto hoy por hoy si son líderes de equipo, ¿cuánto les costó a ustedes liderar sus equipos en esta crisis? Ustedes me van a decir, y bueno, cambio, porque mi liderazgo era contacto persona a persona y control in situ. Tuvieron que cambiar todo, y algunos se sienten perdidos, pero por el solo hecho que le cambiaron la regla de juego. Y eso es lo que está ocurriendo y va a ocurrir de acá en más fuertemente. Estas dos listas, después podemos generarlo, se las vamos a pasar, y obviamente quedamos abiertos a discutirlas a través obviamente, de Grupo Alas. Pero esto es el gran cambio que deberíamos estar pensando, ¿sí? Sobre todo hay muchas cosas rutinarias, administrativas, repetitivas, que forman parte de nuestra zona de confort y de tranquilidad porque somos expertos en eso, que no va más. Más allá de esto, antes voy a presentar dos slides más, y si quieren vamos a abrir a un debate. Esto apunta a que tiene que haber un consenso, porque no pueden, como estaba la vieja película Terminator, digamos, los robots no van a dominar el mundo, espero, pero de alguna manera hay una sinergia entre los dos. Paradójicamente hay una noticia que es reciente, de hace poquitos días,
donde Toyota, una de las empresas más innovadoras que puede haber en el mundo, hace el proceso inverso. Y eso, digo, ¿cómo puede ser? Si todas las tendencias van hacia la automatización, Toyota está reemplazando robots por seres humanos, porque se dio cuenta que la inteligencia bien aplicada y las personas bien entrenadas con capacidades diferentes pueden anticipar procesos y anticipar ideas que los robots y la inteligencia artificial todavía no puede hacer. La inteligencia artificial, acuérdense que viene de 1930. Quizás la estamos viendo en demasía, pero no está tan, más allá que veamos robots caminando de un lado para el otro, no está tan desarrollada como podría estar desarrollado un cerebro humano, particularmente. Obviamente los robots siguen cubriendo zonas de riesgo y operaciones riesgosas para el ser humano, pero acá está hablando que poniendo a las personas bien entrenadas y bien capacitadas, con una metodología y con un entrenamiento de pensamiento, de innovación y metodologías de trabajo, son tremendamente mucho más capaces que un robot y una rutina. Nadie le va a ganar con el procesamiento automatizado de cosas repetitivas a un robot o una computadora, pero cuando se tiene que hablar de reflexionar, pensar e idear cosas nuevas, no hay nada mejor que un ser humano. Quizás no lo estamos entrenando y por eso es el gran tema. Tengo unas estadísticas, más allá que parece una lámina de colores, quiero que le presten atención nuestro lado de 2018-2019. Esto con la crisis seguramente vamos a tener un paneo a fin de año tremendamente disruptivo apuntado por la crisis que estamos viviendo. Pero fíjense que 2018-2019, entre los 5 primeros más probables de lo que se llama riesgos mundiales, tenemos los ciberataques orientados a cualquier tipo de ataques donde involucre una tecnología. No realmente tiene que ser hackers o crackers o el lado místico, digamos, de delincuentes informáticos. Y fraudes, ¿sí? Relacionados con los datos. Y si es con los datos, también puede ser con la parte económica y la parte bancaria también. En 2019 se mantiene en los 5 primeros lugares, pero en realidad el impacto, si lo ven en la parte de abajo, el real impacto sigue siendo otro tipo de cosas, como son las guerras, como son los temas más ambientales y demás. Seguramente este año, a fin de año, acaba de cubrir un gran lugar toda la parte de ambiente y toda la parte, digamos, económica por producto de esta crisis. Pero es interesante esto, y este informe es público, se los dejo ahí abajo, está como la fuente indicada. Lo que quiero mostrarles para cerrar este primer bloque es las relaciones que tienen cada uno de los ciberataques con lo que es el fraude de datos, ¿sí? Con lo que es infraestructuras críticas, o sea, cualquier infraestructura que de alguna manera fue vulnerada por los ciberataques o fue vulnerada por otro concepto, y este conjunto de 4 elementos relacionados con tecnología puede impactar en otros ámbitos que como ven acá. Lo interesante de ver esto es que todo tiene una relación con todo y aparte es cómo puede empezar con un ataque tecnológico o quizás esto de fraude de los datos pasa simplemente porque mi computadora de mi casa, donde yo no tengo ninguna medida de seguridad porque no soy consciente de lo que tengo que administrar, conectando a una empresa hoy por hoy puede producir un agujero de seguridad, básicamente. Con una cámara mal configurada, un control de acceso mal configurado, porque antes lo supervisaba una persona y hoy por hoy se está administrando de otra manera, puede generar un agujero para esa infraestructura crítica que está sucediendo. Son pequeñas cositas que quizás en continuo pueden provocar algunos riesgos bastante importantes. Si les parece, para empezar, si hay preguntas o si hay referencias, para hacer un primer corte, Daniel, Diego. Perfecto, hacemos entonces un primer corte. Le pido a Dani y a Diego que sumen ahí sus cámaras para que los veamos. Y invito a todos los asistentes, a quienes están conectados, a que nos hagan las preguntas a través del chat de preguntas o los comentarios. No tienen que ser preguntas también para que podamos debatir acá. Por aquí nos llega algo, nos dicen, viendo el slide de Growing y Declining, me asusta cómo estamos educando gente, porque estamos enseñando a los jóvenes para todo lo que declina. ¿Cómo será viable el modelo, Oscar? Claramente, a ver, ahí también hay la parte educativa hoy impactó tremendamente porque estamos teniendo, digamos, nuestros hijos que están educándose a través de la misma teleconferencia que estamos teniendo ahora, ¿no? Y los profesores por ahí no estaban preparados para eso. Y en sí hay un montón de herramientas
hay un montón, no quiero decir marcas, pero hay un montón de herramientas gratis que tenemos para poder interactuar con los alumnos. Y hay muchas comunidades relacionadas con la educación que pueden brindar un montón de librerías ya armadas para ayudar al tema de la educación. Todo lo que sea programación, todo lo que sea la parte digital, yo, digamos, soy un abanderado para que se logre ese lado. Pero yo no quisiera que la gente apunte solamente a los desarrollos digitales y generemos lo que se llama albañiles digitales del futuro, porque no podemos descartar las carreras como ingeniería o como análisis o carreras de licenciatura, porque dan una formación tal que permiten pensar el mundo de una forma diferente. Entonces, si yo me aboco a solamente programar, por ejemplo, Python o algunas carreras muy específicas, ok, voy a tener trabajo y seguramente quizás gane mucho más que el padre de la familia, porque son posiciones donde se está pagando un montón, pero sigue siendo un oficio esa programación. Hoy por hoy están cobrando mucho. Dentro de un par de años esas cosas se van a estar cada vez más automatizadas. De hecho, antes había muchas personas en los data centers y hoy las 3, 4 marcas importantes del mundo están concentrando muchos servicios y lo hacen automáticamente. Entonces, ojo con lo que esté pasando al respecto. Me inclinaría por muchos modelos de creatividad, de perfeccionar lo que es la innovación, las relaciones humanas, la mejora del medio ambiente. Todas son que aparentemente no construyen, pero realmente construyen. Porque montar una idea diferente en una línea de producción, en lo que es seguridad, en lo que son las ciencias duras, va a ayudar a darle una mirada diferente a ese negocio y posicionarlo en otros mercados, seguramente. Nos preguntan, pero ¿cuándo los programas de estudio se adecuarán a este nuevo mundo? Hablando un poco Bueno, de tiempos. Vamos a plantear algo y yo como profesor obviamente voy a debatir como un montón de veces debatir con otros profesores, ¿no? Esto es, una carrera corta, ¿sí? Que no sea una tecnicatura, que sea una licenciatura, tiene 4 años. ¿Cuánto cambia la tecnología en 4 años? Tremendamente, tremendamente. Pero, ¿qué pasa? La estructura todavía está formalmente armada donde un ente regulador de educación quiere de alguna manera validar esos estudios como base para darle un título que englobe ciertas capacidades dentro de esos 4 años. De esos 4 años, seguramente el 60-70% son obligatorios, como matemática, álgebra y demás, porque tiene que construir una base. Por ahí el chico dice, ¿para qué estoy aprendiendo matemática? Pero es esa forma de aprenderlo que va formando y sin que uno se dé cuenta sobre esa formación. El tema es, ¿podemos esperar 4 años esperando para ver qué es lo que va a pasar? Entonces, se están discutiendo y mucho, donde hay pequeñas certificaciones que complementan la carrera formal. Las pequeñas certificaciones que pueden durar 6 meses, 1 año, no es el todo, pero es un nicho que si llegamos a lo último y explico algo de transformación exponencial, es un nicho que se llama de innovación de borde. Es decir, yo tengo un concepto de formación, por ejemplo, licenciado en seguridad, y después tengo un nicho de lo que es innovación tecnológica. Entonces me especializo dentro del marco de seguridad e innovación tecnológica. Es la única forma hoy por hoy que tiene. Es un gran debate porque casi todas las capacitaciones que sirven al mercado, hoy por hoy no están pasando en carreras formales, pero las universidades lo siguen dando. O sea, hay carreras como tecnicaturas que duran 1 año, que sí la pueden dar las universidades. Muchas de esas que tienen más, huelen más al mercado, digamos, censan más al mercado, vienen de cámaras industriales o vienen de cámaras profesionales, porque están más cerca de las necesidades. Te quería preguntar, se habla, y más en estos últimos meses, se habla mucho de la transformación digital de las empresas y la obligación casi que tienen las empresas en comenzar a transformarse, justamente. Pero poco se habla de la seguridad que tiene la transformación digital. Todo el mundo habla de eso, pero es como que la seguridad de esa transformación no se la menciona, o por lo menos se la pasa por alto. ¿Qué tan importante es esto y cómo lo tenemos que tener en cuenta dentro de una planificación dentro de cada empresa, ¿no? Miren, yo estuve 10 años, mi gran base es de seguridad de la información. ¿Sí? Me aparté un poco de seguridad de la información porque, digamos, me asocié con personas que le gustan mucho más eso. A mí me gusta mucho más lo que es
el liderazgo y la innovación de las empresas porque va mucho más allá de la seguridad. Hoy por hoy están implementando sistemas, las empresas hoy están conectadas y no se les dio lugar a la seguridad. No se le dio lugar a la seguridad. Todo lo que sea datos personales y el cumplimiento, muchas de las empresas, excepto que sea un banco, una petrolera y las que están reguladas de alguna manera, el resto se conectó y reza por favor que no pase nada. Pero no hay este concepto de seguridad por más que nadie, a ver, desde un concepto básico donde yo regalo mis datos para entrar a una determinada aplicación porque me gusta esa aplicación, esa concepción piensa que eso no va a pasar nada hasta que pasa. O sea, ¿cuándo va a pasar? Cuando me sacan la cuenta, cuando me extorsionan por la cuenta, cuando me usan en el correo electrónico o a través de mi usuario digital corrompieron algo de la empresa. Pero yo no fui, yo no hice nada. ¿Sí? Acá voy a decir algo que por ahí va a molestar mucho. Acá el idiota digital y el delincuente digital está tomado con el mismo peso, porque los dos, de alguna manera, generan un impacto en la empresa de igual manera. El que no es capacitado, daña esa información igual, y el que tiene la intención también. Lo que pasa es que como seres humanos, el malo es fácilmente visto y el tonto, por decirlo de esa manera, es perdonado. Pero eso es porque somos seres humanos. Pero a la lógica de la ley, los dos golpean fuertemente. Y voy a dejar algo porque no sé si vamos a llegar al final para decirlo, que es transformación digital no tiene que ver con tecnología principalmente, sino que tiene que ver con cambio cultural y cambio de liderazgo de las personas. La tecnología es un elemento que puede haber sido una rueda hace miles de millones de años, puede haber sido el fuego, pero hoy puede ser una computadora o puede ser un reconocimiento facial de biométrico. Importa eso. Lo que es un cambio cultural y cómo se relacionan las personas con eso. Oscar, Dani, Diego, les cuento que tenemos varias personas levantando la mano en nuestra mesa de café. Vamos a tratar de darles voz, por supuesto. Adriana Garabán nos dice, hablando de liderazgo, ¿qué no deberíamos estar haciendo los líderes de hoy? O sea, malas prácticas, digámoslo así. A ver, hay las malas prácticas. Bueno, todo lo que sea, ahí voy a decir algo a ver si esto puede ayudar porque tengo que englobar muchas cosas en pocas palabras. Todo lo que sea ecosistema, ecosistema, saquémoslo. Esto de yo me posiciono, yo soy el mejor, yo hago esto, yo soy inteligente, yo lidero, yo, no. ¿Sí? El líder hoy por hoy es básicamente, y se repite en la historia, es la persona que conoce sobre el tema, transita el sistema y después muestra al demás equipo por dónde ir. Ese es un verdadero sistema. Si yo estudio y me lo guardo para mí y lo que hace mi gente lo para mí, no va. Por eso se pasa de un ecosistema a un ecosistema en el sentido de participativo. Ese ecosistema, hay muchas metodologías nuevas relacionadas con lo que es metodologías ágiles de colaboración y de trabajo en conjunto. Esa base de esas metodologías ágiles, Scrum, hay un montón, se basan en que todos tiran para el mismo lado. El liderazgo hoy por hoy, y yo dejo abierto si quieren, en mi página hay un curso que se llama Propósito Extraordinario, que es gratis, lo hago 2 veces al año gratis y es para muchas personas y es de medios digitales, porque es algo que más que nada ahora en la época de transición y de reflexión está pasando. Las personas no tienen un propósito de vida. Las personas no tienen un propósito de vida y los grupos humanos no tienen un propósito de vida. El verdadero liderazgo pasa por eso. Si yo logro que ese grupo de personas tenga un propósito transformador, por ejemplo, ¿para qué estamos reunidos en un equipo? Para lograr tal cosa, pero no como metas, sino cuál es el mensaje que rescatamos entre todos para llegar a lograr esas metas. Es algo mucho más, es como el alma inspiradora de ese grupo. No estamos cumpliendo como robots, cumplimiento de dinero, cumplimiento de metas y no estamos buscando la parte inspiracional. El 60% de las personas de los trabajos no quieren estar en el trabajo. Las personas que se van de un trabajo no se van por la empresa, ni por los objetivos, sino que se van por el jefe que tienen. Eso es así en general. Entonces faltan compromiso y el compromiso hasta que no logramos armar algo. Doy 2 ejemplos básicos, bien humanos esto, ¿no? Me pongo la gorra de coach ontológico. Nadie se le pregunta cuáles son los valores del equipo, los valores éticos y morales del equipo. Asumimos, no sé qué asumimos, pero yo a todos mis equipos les pregunto cuáles son sus valores.
integro esos valores y buscamos un propósito en común. Que por ahí el concepto de propósito es muy fuerte y por ahí no lo asimilaron, pero es la visión personal que yo tengo de una cosa, la tengo que juntar con las otras visiones personales y lograr una visión compartida del grupo. Si yo logro eso, donde la visión personal se suma a la visión compartida, listo, logré el liderazgo. Y no estoy hablando de técnicas y demás porque hay un montón, estoy hablando de un concepto más general, ¿no? Bueno, ustedes me avisan cuando debemos cortar para seguir con otro bloque, porque sabemos que tenemos Hagamos un un bloque bloque. más, el bloque nuevo, y ahí después ya vamos sacando conclusiones y traemos preguntas del primero, por favor. Dale, voy a leer comentarios que no son preguntas y que podemos hacerlos para que cerremos esta parte. Héctor Miguel nos dice que hay varias cosas, que el coaching ontológico, que recién lo menciona Oscar, es lo nuevo. Por aquí, esta sí es una pregunta. Faustino Costa nos dice, fundamental las matemáticas, ahorita que estabas hablando de todo el tema educación. Oscar, por aquí Walter Darío Liali nos hace un apunte en lo que decías del tonto, entre comillas. Lo más peligroso es un tonto con inquietudes, piensa y alguien les hace creer. Nos dice por acá. Y bueno, el resto sí son preguntas que tal vez podamos hacer en otro bloque porque no queremos que se quede nada por fuera. Oscar, te dejo entonces seguir con otro bloque de magistral. Ok, genial. Bueno, yo voy a resumir, ahí si ahondamos con algunas preguntas, hay un modelo que se llama la 6D, ¿sí? Porque son 6 instancias que piensan con la palabra, con la letra D. Esto es algo que disparó Diego, y lo quiero recalcar, que es la transformación digital no es sobre tecnología, es sobre una estrategia de cambio cultural, un liderazgo disruptivo y pensar diferente. Nosotros no podemos salir de una situación como la estamos viviendo pensando de la misma manera que originó esta situación. Es un pensamiento de Einstein, lo comparto, o por lo menos se lo atribuyen a Einstein, y es lo mismo. Yo insisto a hacer lo mismo de la misma manera pensando que voy a lograr resultados diferentes. Y hoy por hoy es un sopapo a la realidad que nos está dando esta crisis. Tenemos que pensar de manera diferente. El tema es que cuando nos preguntamos qué tenemos que hacer, no lo sabemos. Entonces yo le voy a plantear lo que es el modelo que se basa en una transformación. Esta transformación apunta balanceadamente a algunos de estos términos. Mejorar la eficiencia de una compañía o un proceso, mejorar la agilidad, o sea, la rapidez, los tiempos, mejorar la experiencia del cliente, si es cliente-proveedor, una relación entre las personas, y sobre todo, en una gran parte, que es casi un 22%, mejorar la seguridad y mitigar el riesgo, por lo que dijo Diego en su momento. La seguridad y el riesgo parece que no, pero debería ser parte fundamental de cada uno de los procesos, y a veces lo dejamos al final, y a veces, porque no hay tiempo para salir en tiempo y forma, lo descartamos. Y después ocurre lo que ocurre, ¿no? Entonces, este modelo lo voy a explicar rápidamente, y si podemos, ahondamos en cada una de las etapas, porque son interesantes cada una de las etapas lo que ocurre. El primer elemento, el primer paso es la digitalización. ¿Qué es la digitalización? Es transformar algo físico en digital. ¿Y ahí qué ocurre, por ejemplo? Hay un montón de elementos, ¿sí? Como cámaras, como filmadoras, yo doy un ejemplo visual para que sea el uso que le damos al celular. ¿Cuántas cosas físicas se transformaron digitalmente? ¿Cuántas cosas que de alguna manera eran físicos, ¿sí? Por ejemplo, quizás el auto, el auto no lo puedo reemplazar para los desplazamientos, obviamente, pero sí transformo todo lo que ocurre en el auto con datos digitales. Como un avión tampoco puedo reemplazarlo por lo que me da el transporte aéreo, pero todo lo que ocurre en un avión lo puedo transformar en forma digital. Cuando yo lo tengo en un formato digital, yo puedo utilizarlo y reutilizarlo de diferentes maneras. Casos como Uber, que usted lo tiene perfectamente claro, transformó todo lo que era un nuevo modelo de negocios, donde no tenía obviamente sus autos, pero tampoco tenía una empresa para la contratación de transporte, pero montó sobre esos aspectos físicos toda una planimetría, un modelo nuevo de negocio donde productores y consumidores de alguna manera se integraban. Generó un negocio nuevo donde no había un negocio, básicamente. Y uno cuando lo dice, ¿qué hay alguna tecnología innovadora en Uber? No, porque es parar con una tarjeta,
tener contacto con una especie de red social y tuvo un ranking de puntos y demás. Cuando lo cuento así me decís, pero Oscar, ¿estás tirando para abajo? No, grandioso en darse cuenta, donde montar un negocio donde no había antes un negocio. Ahora usamos ya Uber como un verbo ya parte del diccionario, uberizar algo. Lo mismo que Netflix y Blockbuster. Netflix cuando le vende la solución a Blockbuster le dice, pero pará, ¿qué estamos haciendo acá? Y lo voy a dejar picando cuando llegamos a dematerialización, porque eso tiene un impacto importante. Entonces, el primer paso es la digitalización. Y en este punto, lo tradicional del ser humano es crecer en forma lineal, ¿ven? Entonces, todas las actividades que hacemos de proceso, por más que le pongamos toda la inteligencia, los expertos y demás, es crecer en forma lineal. Y el crecimiento exponencial, que este gráfico lo habrán visto, por lo menos esta primera parte, en todo el reporte negativo que estuvimos recibiendo, lo que es la crisis y el COVID, pero este crecimiento exponencial, de alguna manera, al principio es menor de lo que es el pensamiento tradicional. Por eso ocurre este momento de decepción. Este momento de decepción, uno está poniendo fichas o poniendo energía para hacer algo diferente y los resultados a corto plazo son peores que seguir haciendo lo que veníamos haciendo antes. Eso siempre ocurre con estos procesos. Entonces, ahí hay un montón de interrogantes cuando uno no continúa con un plan bien armado, donde dice, ¿y para qué hice esto? Me metí en nuevas tecnologías o con liderazgo de nuevos equipos o nuevas metodologías de trabajo y está ocurriendo todo lo contrario de lo que esperaba. Y este es un momento clave. Este es el momento donde el liderazgo de los equipos y demás, y los liderazgos de los planes, con metodologías mucho más adecuadas a este tipo de proyectos, es donde hace la diferencia. Cuando logramos esa diferencia acá y pasamos, llegamos al momento de la disrupción. El momento de la disrupción ocurre donde ya es el momento de cruce, donde lo que venía haciendo y como ver los cambios, la metodología exponencial, empiezan con un 0. A partir de ahí, todo crece en forma exponencial. ¿Qué me refiero a esto? Si lo tradicional es incrementarse de a 1, esto se multiplica por 2 cada paso, por 10 cada paso. Es decir, paso como figura ahí en pantalla, paso de 4 a 8, 16, 32, 64, 128, 256. Nuestra cabeza humana no está preparada para pensar exponencial. No lo puede pensar exponencial. No lo puede pensar si no es un especialista en ciencia de datos o maneja los números de esa manera. La capacidad humana tradicional lo que puede pensar es corta una brecha de tiempo y hace un análisis lineal, porque no lo puede pensar en forma exponencial. Por eso hay que estar entrenado para estas cosas. En el momento de la disrupción es pensar, ¿cómo muevo? Si yo, por ejemplo, tengo un equipo de logística, a ver, o un equipo que manejo seguridad física, ¿sí? ¿Cuál es mi pensamiento? Más seguridad, más personas. Si yo soy un experto en cámaras de seguridad y demás, ¿qué hago para cubrir más zona? Más cámaras, tengo más seguridad, porque es el pensamiento lineal. Ahora, ¿a quién se le ocurrió por primera vez decir, no puedo poner más personas, sea por costo, sea por lo que fuera? Voy a poner un tótem, ¿sí? Y a través de la inteligencia de datos y a través de algunos sensores y aparte de las cámaras en sí, una persona va a estar cubriendo de otra manera diferentes edificios. Por ejemplo, ¿quién fue ese momento que se le hizo el clic? Ese es lo que disrumpió. Después cuando uno lo mira dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Porque parecería obvio, ese es el momento interesante. Disrupción ocurre, a diferencia de la innovación, cuando alguien genera algo en el contexto social totalmente diferente que el resto. Cuando pasamos de la estancia 3 a la dematerialización, significa exactamente todo lo material, todo lo físico se transformó a digital. ¿Cuál es la diferencia enorme que tuvo Blockbuster con Netflix? Netflix le ofreció un servicio a Blockbuster que era unos servicios de videos digitales. Pero para crear una sucursal nueva o expandirse y ganar más dinero Blockbuster, ¿qué tenía que hacer? Tenía que copiar más títulos, tenía que tener una oficina física, tenía que tener más empleados para distribuir todo esto y así sucesivamente. Para crear una sucursal tenía que poner una sucursal, crear miles de cantidades de títulos nuevos todo el tiempo por cosas nuevas que ocurrían. ¿Qué hizo Netflix? Netflix digitalizó todo y montó el negocio en un comienzo, que obviamente al principio ocurrió el paso 1 y 2. Pero cuando empezó a ocurrir donde la gente empezó a adoptar, con toda la tecnología y los avances,
lo que son las películas y la llegada digital y empezar a elegirlo, empezó a trabajar de una manera donde ya no estaban las películas físicas, no había DVD, no había VHS, no había absolutamente nada de eso, y manejó todo lo que fuera una base de conocimiento. Pero su negocio no terminó ahí. Lo interesante de eso no solamente es digitalizarlo, sino que creció con la demonetización. ¿Qué es esto? Esta parte. Es el agregado de un cliente más o de una instancia más de esa solución es casi ínfimo, porque ya el desarrollo yo lo hice antes. Entonces, agregar un cliente más, o en este caso, una especie de sucursal más, como podría ser un país entero, no le agrega tanta diferencia en costos, sino que es proporcional a la cantidad de personas que entran. En cambio, si yo tengo que montar un negocio como el de Blockbuster de cero, tengo que pagar un lugar, un edificio, un montón de películas, que es un costo enorme, que quizás me hace imposible seguir expandiéndome. Entonces, este salto de la dematerialización apunta a eso. Una vez que ya está dematerializado, está digital, ya el costo de agregar más, eso es un pensamiento que no es fácil o sea, lo tengo que explicar de otra manera si llegamos a lo que es transformación exponencial. Que esto es elastizar, digamos, el crecimiento de los clientes y de mi infraestructura y demás. Lo que pasa después puede estar al alcance de todo el mundo. Esto de democratización es cuando yo de alguna manera puedo armar el modelo de negocio donde cualquiera que se pueda agregar le sirva y empiece a interactuar entre partes, yo en la democratización puedo llegar a alcanzar a cualquier persona de los 7.000 millones de personas que somos en el mundo. Entonces, acá que apunta, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos de educación hace un ratito, ¿cuántas personas pueden estar en un curso de físico que teníamos en una universidad? ¿25 personas, como mucho? Ok, 25 personas cursando durante el año. ¿Cuántas personas en el mundo hay que no pueden llegar sea pago o sea estatal, eso es indistinto, a tener cursos de esas características? Hoy por hoy, con el celular y con algunas aplicaciones puedo darle educación a cualquier persona en cualquier parte del mundo. ¿Cómo me repago eso? Lo que fuera. Habrá entidades que paguen a los profesores, habrá entidades que pagarán a la plataforma. Pero puedo lograr que cualquier persona a través de un celular y una aplicación de las que conocidas que hay en el mercado, pueda yo llegar a unir esas personas con la educación. Algo que era impensado hace 10 años atrás, básicamente. Con esto, para dar un cierre, nomás, no sé si quieren abrir el juego para debatir un poco este tema. Perfecto, Claro, les Tadeo, pedimos entonces a los debes tener un montón asistentes de que si tienen preguntas. preguntas las hagan, por supuesto. Les recordamos que esto es una mesa de café, aquí todos podemos conversar, levantar la mano. No sé si Diego y Dani quieren decir algo antes de o paso directamente a las preguntas de los asistentes. Por mi lado dejaría las preguntas porque debes tener un montón. Perfecto. Faustino Costa nos dice, ¿cómo harías para que un técnico en alarmas se reconvierta a un área ambiental? Buena pregunta. Interesante, ¿no? Qué interesante. Lo primero cuando te escucho me hizo acordar cuando yo como ingeniero de sistemas bien técnico digo, ¿por qué elegí una carrera de negocios? Y yo dije, porque no conozco la parte de negocios. Sabía de sistemas, pero no sabía la parte de negocios. Y cuando entendí la parte de negocios y la parte de sistemas, dije, pero acá falta algo para entender cómo se manejan las relaciones humanas, porque por más que sepa uno y otro, me faltaba algo más. Y ahí empecé a estudiar coaching ontológico y psicología en pequeños temas. Ahora, la parte de reconvertirse, de vuelta, esto reconvertirse, yo le preguntaría, ¿tiene un propósito? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere lograr él? Porque pasar de algo técnico que dependiente de un elemento físico y especialista en algo técnico, pasar a la parte ambiental, ¿sí? ¿Por qué no combinar? Primero yo necesito, antes de contestarle esto, tendría que preguntarle qué es lo que le gustaría hacer a él. Hay un ejercicio muy práctico que si quiere después se lo comparto también, que se llama Ikigai, ¿sí? Ikigai que básicamente combina lo que uno ama hacer o lo que le apasiona, lo que sabe hacer, lo que sale como natural. A mí me sale natural, por ejemplo, dibujar, ¿sí? O dar clases, que también me apasiona. Segundo, ¿por qué te pagarían? O sea, ¿cuáles son tus habilidades y tus conocimientos por los cuales te pagarían? Y cuarto, ¿qué es lo que necesita el mundo de vos?
Esas 4 cosas es un concepto que viene de una isla de las personas más longevas del mundo, en una isla japonesa, se llama Ikigai. Combinando y haciendo la intersección de esos 4 elementos, se logra descubrir el propósito de nuestras vidas. Cuando me preguntan algo duro y de las cámaras a ir a algo sustentable, asumiendo que las 2 cosas le interesan y es su propósito de vida, asumiendo eso, ¿por qué no hacer algo que me combine sensores en edificios inteligentes, sensores en un barrio y demás que me permitan mejorar la sustentabilidad o el medio ambiente de ese barrio, por ejemplo, o algún tipo de solución en ese sentido? Oscarcito, nos vas a dejar clavado hoy un puñal que no teníamos clavado, que era, simplemente estábamos sobreviviendo esta crisis, pasándola para volver desesperadamente a donde estábamos antes, que es lo que en general estamos mal haciendo, porque estamos todo el tiempo preguntando cuándo volvemos a lo que había antes. Pero lo que había antes parece ser que debería cambiar, ¿cierto? Y nos has clavado este puñal en el cual empezamos con unos replanteos, así que te vamos a pedir que te quedes a la mano, que nos dejes tu teléfono, que nos dejes tu email, porque nos van a surgir muchas preguntitas en estos días después del planteo sobre cuál es nuestra meta en la vida. Cuando Faustino dice muy bien, convertimos a este técnico, que es ahí meticulosamente técnico, en un tipo que ahora es ambiental y está como convertido en energía, pero él quiere esto. Entonces esa pregunta que vos decís es esencial para mí, es cuando uno ama lo que hace, esa cosa que lo hace es su meta, es su fin, pero cuando no la hace, viene la pregunta de ¿por qué me van a pagar? Y ahí es donde uno tiene que usar su cuenta matemática. Perdón, quería ir por eso. Y me preguntaba en el caso de Netflix, que lo pegué por el panel de preguntas, que Netflix tuvo una época, digamos, de resolución pésima de video, que nadie lo quería, a cuando pasó a ser HD o bueno, ahora 4K. Entonces ahí ya se puso en igualdad de condiciones y ahí se desprendió de la logística, que vos lo dijiste, ¿cómo se llama? Es de materializarse. Excelente. Este gráfico, de mi punto de vista, Diego, no sé vos, es excelente. Bueno. Sí, Sí. ahora, ¿quieren que le dé un pensamiento lateral sobre Netflix? Que lo tengo bastante estudiado, pero lo voy a explicar en términos simples. Más allá de la dematerialización de llevar las películas físicas a digitales y ser compartidas por el mundo, su negocio ya dejó de ser las películas. Y vos dices, pero Oscar, si vende películas. Sí, vende películas, ese es el fin. Es como lo mismo que las cámaras. Yo vendo cámaras, pero mi negocio es entender los gustos de las personas, en principio. Porque antes, fíjense que cómo bajó la cantidad de películas de Hollywood que había en Netflix. Porque antes, para entrar en ese mercado, tuvo que alquilarlas de algún tipo de acuerdo con algunas películas muy conocidas de Hollywood o de ese ámbito, ¿no? O de productoras internacionales. Cuando empezó a descubrir los gustos de la gente, empezó a hacer las películas que le gustaba a la gente, que eso no lo hacían las otras productoras. Entonces empezó a entender los gustos de la gente. Tantos desafíos concretos como que Disney le saque los contenidos, por ejemplo, ¿no? Son desafíos concretos que le pegan. Correcto. Entonces empezó a aportar dinero a productoras más chicas y ya a armar ellos los contenidos, que cuando hay un macheo, que ustedes lo habrán visto, dice 98% de tus gustos. Y vos lo ves y está muy cercano, porque decís, ¿cómo me gusta esto? Es como que uno va recopilando con inteligencia, este Big Data combinado con la inteligencia artificial, de conductas y de perfiles de gustos. Entonces, porque esto, a ver, la seguridad no, para hablar del tema de seguridad particular, así creo que el ámbito mucho de las personas por ahí se orienta a eso, es nosotros no vamos a buscar un macheo de cosas, tenemos que analizar comportamiento de las personas. El comportamiento de la persona bien entendido me va a determinar si está cometiendo un delito o no. Excelente. Para pasar a las preguntas, creo que este modelo que estamos viendo acá, Dani, Oscar, que estamos viendo en pantalla, se asocia mucho a la aplicación dentro de lo que es el panel de alarma, ¿no? Donde el momento disruptivo fue cuando apareció justamente la aplicación que podía recibir eventos, que podía comandar el panel a distancia. Y creo que sigue la curva perfectamente y en forma logarítmica, ¿no? Y fíjate que la aplicación te está dematerializando el teclado, te está dematerializando un elemento que vendés en el sistema. Sí. Acá la parte más disruptiva, la parte más disruptiva, creía yo, bueno, hay una persona que yo aprecio mucho que estuvo en una gestión anterior del Ministerio de Seguridad, que acá, voy a tratar de decirlo sin saltar ninguna confidencialidad, pero el tema de las cámaras, ok, yo pongo una cámara y obtengo lo que fue la inteligencia por sensores, lo digitalizo,
y tengo inteligencia aplicada a la cámara. Pero el momento exponencial es, a ver, yo compro cámaras porque tengo presupuesto e instalo cámaras. Eso sigue siendo igual. ¿Cómo puedo aprovechar la abundancia de cámaras que hay en el mundo? Entonces podría armar un famoso gran armado entre público y privado para poder llegar a tener, obviamente es un ideal, ¿no? Hay millones de preguntas legales y demás que todavía no tengo respuesta, pero podría armar un gran red de cámaras cualquiera en un toma y daca legítimo, ¿sí? Y que toma y daca me refiero a que yo aporto mi cámara, pero después también recibo algo más de la zona, por ejemplo, recibo las cámaras de mi barrio, y podría armar una gran red sin invertir un solo peso, solo en lo que es la integración de esas cámaras. Y ahí sí Hay cosas que se hicieron. de monetización y democrático, ¿no? Hay, Oscar, gobiernos, muchos gobiernos locales que tienen un programa donde el ciudadano, por normativa o por afecto, comparte su cámara privada que apunta al espacio semipúblico y de alguna manera le retribuyen con la visualización de la cámara de la esquina que le permite ver antes de salir si hay algún fascineroso o no lo hay. Son modelos. Otras empresas llevaron el aplicativo celular para que cada aplicativo celular de ciudadano con su cámara sume al sistema de cámaras del gobierno. Pero bueno, hay también un debate gigante de privacidad y fíjate el tremendo debate que hay con las aplicaciones y el contact tracing, ¿no? Que hoy en día el contact tracing es un tema explosivo. Totalmente. No discuto que no hay que debatir eso, la parte legal, y es muy valedero todo, ¿no? Seguramente. El punto de lo que digo es cómo a veces pensamos en las limitaciones y nos quedamos acá, ¿no? En la decepción. Walter Darío Liali nos dice, nos comenta más bien, dice, creo que debería analizar si es imprescindible mantener este método de conocimiento disociado, dejando en criterio del estudiante la asociación. Él dice, no lo comparto. Segundo, quedó en evidencia lo escaso del desarrollo de silos planes de continuidad de servicios. No obstante, cuando violan los sistemas de información, no siempre se publicitan. Sí, acá en algunas industrias no tenemos obligado a tener una contingencia del negocio. Eso creo que es lo que quiere decir. Excepto que sea bancos y algunas cosas reguladas. Entonces, al no estar obligados a tener una contingencia de negocio, pasa lo que habrá sucedido, ¿no? En un momento dado, todo el mundo pedía laptops, todo el mundo pedía una VPN y todo pedía una conexión. Sí, tenía una VPN, pero era para 30 personas de 1.500, que es mi empresa. Y cuando las 1.500 se querían conectar, no daba abasto, porque también la infraestructura, no lo piensan con el concepto de activos elásticos, que es uno de los elementos de la ExoCanva, que es, si yo invierto en mi data center, eso no lo puedo hacer creer. Hoy es nefasto pensar un concepto así, excepto que sea casos bancos y temas de datos personales y toda la parte de privacidad y demás, pero uno piensa en trasladar todo eso a la nube, porque si yo quiero un poco más, pago por ese poco más. Entonces no existe hoy por hoy pensar algo de donde compraba el servidor y lo instalaba en mi empresa, salvo que sea un emprendimiento muy chiquito, pero los costos que hay hoy por hoy, conviene mucho más seguir haciendo un espacio chiquito en la nube que tenerlo on-premises, como se le dice, o en sitio, ¿no? Oscar, discúlpame, dale. Hoy pensaba qué hubiera sido de una crisis igual a esta, una pandemia COVID, en 1995. La economía hubiera sido afectada 1000% más, porque ninguno de nosotros hubiera podido haber hecho el trabajo remotamente, ese 35% que siguió funcionando, 40%. Nadie lo podía haber hecho, o sea, de alguna manera creo que si bien dura, llegó en un momento en el que nos encontró, digo, no 100%, pero medianamente bien armado. Obviamente las VPN explotaron, claro, lógicamente. Los bancos, que nosotros le vendemos software a los bancos, bajaron su criterio de seguridad para que el operador de alarma de un banco pueda operar de la casa, porque era más grave el riesgo, digamos, grande del problema de la intrusión a el agujerito informático que se producía porque no entrara por VPN de la casa. Sí, totalmente. Igualmente el ser humano, en el 95 no teníamos celulares, no teníamos una internet bastante, ni siquiera estábamos entrando en la web 1.0, así que la explosión fue en el año 2000, así que lo único que teníamos ahí era teléfono.
Así que los aspectos colaborativos hubieran sido videoconferencias hasta ahí, porque tampoco estaba muy explotada la videoconferencia, pero no videoconferencia, las conferencias por teléfono, porque tampoco había videoconferencias en el concepto que lo vemos ahora, más allá de lo que es, lo que es una plataforma de teleconferencia. Así que hubiéramos trabajado por ahí más lento, no tanto visual, pero con el teléfono y alguna computadora con algo por el estilo. Pero creo que el tema es el concepto cultural de contingencia y de análisis de riesgo, por ejemplo, en los casos que vos nombraste, Daniel, porque no está ese concepto de un análisis de riesgo y cuál es mi contingencia. Mi contingencia, no hago nada. No es su contingencia, eso no haberlo pensado. Marcos Ramírez nos dice, ¿cómo lograríamos realizar alianzas estratégicas con empresas que dispongan mayor o menor nivel de desarrollo tecnológico para poder construir estrategias conjuntas? Creo que va un poco de lo que decías de la integración de las cámaras. Sí, hay un concepto que se llama Staff on Demand y viene muy a eso. Voy a explicar 2 segundos mi observación al respecto. Yo seguramente en mi equipo no tengo al Messi, al Messi que quisiera tener. No lo tengo. Tengo a alguien en el medio, no quiero nombrar a ninguno para no entrar en conflicto con los cuadros, porque es una charla de café y cuando hablamos de religión, política y fútbol, siempre se termina la charla y me la van a cortar, si no. Pero no tenemos a nuestro Messi, no lo tenemos a nuestro Messi. Entonces, al no tener a nuestro Messi, tendríamos que armar algo, por eso las alianzas estratégicas, de pedirle prestado en algunas situaciones al Messi. ¿Cuándo lo necesito? Yo le hago el aguante con la defensa, voy avanzando en el medio campo, pero cuando tiro la pelota para adelante quiero un Messi. Que toque la pelota, en vez de 40 horas a la semana, 2 horas. Esas 2 horas, ese Messi es tremendo, porque toca la pelota y mete gol. Entonces, las alianzas estratégicas son para eso. Es imposible tener, por ejemplo, en el concepto de seguridad, personas mejores entrenadas que los que están trabajando todo el tiempo con seguridad. En el conjunto de investigar con innovación de seguridad y demás temas. Una persona que viene de un banco, que no es especialista en seguridad, tiene que llamar a alguien especialista en seguridad, porque come, duerme, huele, siente todo el concepto de seguridad. O sea, más especialista que eso es imposible. Hay alianzas y alianzas, ¿no? Podemos discutir después del factor entrenamiento. Pero uno tiene que buscar al mejor player para usar el momento justo. Lo que no está muy concebido ahora son estos staff on demand. Es decir, ahora se lo asocia rápidamente con un desarrollador, un diseñador que yo le contrato algo y es freelancer en el mundo. Pero en el nivel digital parece que está permitido. ¿Por qué no las otras ¿cómo se llaman? Las otras actividades? El 70% del trabajo en Estados Unidos para el 2022 va a ser freelancer. Es decir, así como estamos ahora, iba a haber autónomos o monotributistas y saquemos de lado todo lo que está pasando con ese ámbito, digamos, en la Argentina, pero van a ser freelancer, donde va a estar como en algunas plataformas como Gurú, como freelancer, como plataformas de trabajo, van a ofrecer sus servicios y van a trabajar en ese sentido. Las alianzas para mí hay que ponerlas para buscar ese Messi que necesito en los momentos indicados. Bueno, chicos, tenemos muchas personas levantando la mano aquí en la mesa de café. Ustedes me avisan cuando seguimos con el otro bloque o si seguimos aquí con la participación, que es bien importante. Víctor Gaspar nos dice, la democratización sería recuperación de la inversión inicial y posicionamiento. No, la democratización es cuando llegaste a la instancia de desmonetización, ya está todo cubierto los costos, ya tenés un esquema de costo-beneficio, costo e ingresos ya recontrabalanceado. Democratización, llegás donde le llega a cualquier persona del mundo. Ya articulaste el negocio para agregar esos extra y le llega a todas las personas del mundo. Hoy por hoy, si cuestionamos el tema de la educación, la democratización de la educación, uno podría decir, ¿cuántos educadores en el mundo están subiendo cosas en Internet? O en YouTube, o en las redes sociales. ¿Cuántos personal trainer están subiendo un montón de cosas en las redes sociales? Si yo tomaría ese conocimiento y lo armaría de una forma inteligente, podría acceder a cualquier conocimiento hoy por hoy y no tendría que pagar un solo peso, ¿o sí?
Por aquí, a ver, Matías Favaro nos dice, la evolución es inevitable. Ya lo decía Darwin. Ahora pregunto, ¿qué nos sucede como sociedad que no nos adaptamos al cambio? Bien, la evolución es el trabajo lineal. Ese pensamiento sigue siendo tradicional. Evolucionar es evolucionar, lineal. Acá es una revolución de cambios de paradigma. Eso es lo que necesitamos, que es viene lineal y es un salto. La evolución es una linealidad al respecto. Necesitamos recambiar, como en la época de los filósofos, gente que reflexione para armar conceptos nuevos sociales, ¿sí? O líneas nuevas que aporten a la humanidad. Hay un concepto que todavía no lo desarrollé, pero estoy escribiendo a puertas internas, digamos, como digo yo, se llama el renacer del ser humano. Esto va a ocurrir en estos 60 y pico de días que estamos encerrados, hay un renacer del ser humano. Las personas que no tienen un propósito, obviamente, se dieron cuenta que tampoco tienen un plan B. O sea, las personas que hacían un trabajo y después dicen, ¿y si no tengo trabajo de ahora en más, qué voy a hacer? Hay muchas personas que están cuestionando que no tienen un plan B, que nunca aportaron un plan B y siguieron una especie de vida que le empujó la vida a la persona, haciendo lo que se hacía en el trabajo o siguiendo lo que más o menos pudo pilotear, con las excusas que fueran, ¿eh? Yo no digo que tengan la culpa de eso, pero, digamos, tampoco se dieron la posibilidad de decir, che, quiero emprender algo, quiero estudiar otra cosa nueva, quiero probar una posibilidad en otro tema. No está. O sea, la evolución no es evolución, hay que buscar lo que es una revolución de paradigmas. Eso es lo que debería ocurrir este año fuertemente. Héctor Miguel nos dice que esta crisis ayuda, es lo mejor que me pudo pasar a modo personal o modo laboral, saca lo mejor de uno. Y lo peor. Walter Darío nos dice, es una excelente experiencia el taller que me confronta con mi hoy y mi historia para determinar lo que realmente me satisface para mi futuro. Sí, Por Walter particularmente fue uno de los participantes del taller este propósito, en lo particular, sí. Él, ok. no, lo que cuenta, él vivió una confrontación personal y profesional importante. Interesante lo que cuenta, sí. Juan Fanjul, respecto a algo que estaban ustedes debatiendo ahorita, nos dice, es el concepto en el que todos estamos siendo vigilados por todos, pero aparece el concepto de privacidad y no es sencillo. No, no es sencillo, hay un montón de reglas, por ejemplo, en Europa fuertemente, justo creo que en unas semanas habíamos hecho un debate con una persona que ya, un experto en esto que se llama Pablo Huerta, que trabaja en una empresa que estudia todo el tema de compliance y demás. Hay regulaciones que están regulando esto. Acuérdense que en Internet es neutral, ¿no? Acá puede haber una película porno o un video educativo, tienen el mismo lugar en la red. O sea, no hay una restricción por uno o por otro. La restricción lo hace el punto terminal que lo consume, pero en la red no tiene privilegios más o menos. Entonces, de alguna manera, las limitaciones que no existen a nivel Internet se las quiere colocar a nivel geográfico o país o fronteras físicas que tampoco están existiendo mucho más. De hecho, el trabajo tampoco. La seguridad, o sea, podemos montar toda una seguridad y hay grandes empresas en seguridad acá en la Argentina que son internacionales, donde montan un montón de cosas que lo podían montar en cualquier parte del mundo. El trabajo yo puedo estar trabajando acá en Argentina físicamente, pero trabajar por un montón de países de Latinoamérica, de hecho lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es ese concepto de limitaciones? Ok, la parte legal, la parte personal. La parte de privacidad de la información es tener el concepto de que cuando dejo datos en un lado y asegurarme que la empresa donde yo confío en mis datos tenga la posibilidad de poder borrarlos o poder, de alguna manera, que asegurarme que me está custodiando. Yo sinceramente no creo eso y que en el futuro cercano vamos a tener que pagar por 5 minutos de privacidad. Pero bueno, es un concepto mío que lo desarrollaremos en otro momento, pero la privacidad para mí no existe. Hay que tener cuidado en la huella digital que estamos dejando en cada cosa, una cosa que hacemos y en el momento, como el cono del silencio que va a denotar mi edad, del famoso Agente 86, ese cono de silencio lo vamos a estar pagando todos porque 5 minutos de privacidad no lo tenemos.
Perfecto. Dani, Diego, Oscar, si les parece, voy a leer una tanda de comentarios y preguntas Discúlpame, y Tadeo, yo dime. pienso que bajes todas las preguntas que tenés, las veamos, hagamos un corte en la presentación y citemos a Oscar a una segunda edición, porque vamos a ir al Exocanvas y del Exocanvas vamos a tener otra 40 minutos. Y tenemos que cumplir una hora y ya la cumplimos. Así que yo te Eh, diría que terminemos la sesión de hoy con las preguntas que tenés. Vale. Esteban Gainer nos dice muy correcto lo que dice Dani. Aparte, pilla al mundo mejor preparado económicamente como la tecnología. Tema no menor. Si hay que pensar cómo trabajar en el futuro. Bueno, por aquí voy a seguir. Walter tiene varios comentarios, los voy a leer. Se pensó siempre estructuralmente en forma lineal, donde la dinámica de los sistemas acompañaba a las estructuras. Las normas son rígidas y continúan con lo lineal cuando todo hoy es dinámico y disruptivo. Walter también dice, ¿resulta imprescindible un Messi o es mejor un equipo donde cada uno sepa lo que debe realizar y lo cumple con toda lealtad, eficacia y ética? De la otra manera, Messi me va a crear una dependencia. No sé si quieren comentar ahí algo con Walter. Totalmente de acuerdo, sí, mejor un equipo donde trabaje en sinergia, totalmente de acuerdo. Yo lo digo por el caso puntual que me falte un eslabón. Claro. Si se trabaja en equipo, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Walter. Sí. Hace 4 mundiales que nos quejamos de lo mismo. ¿Ves que no quiero tocar? Tiene un Messi porque era fácil el ejemplo, pero no quise tocar el tema de fútbol. Bueno, yo que no soy argentino, sí les puedo decir que les hace falta más equipo y no depender solamente de Messi. Eh, Andrés, Andrés Pautazo, no, que creo que se tenía que salir, nos dice, muy interesante la charla, gracias Oscar, gracias Diego, gracias Daniel. Walter, hablando todavía un poquito de la analogía con Messi, dice que se transforma en un imprescindible. En el otro esquema, un jugador de equipo se vería a perfeccionarse permanentemente, ya que en cualquier momento está en jaque su puesto. Juan Fanjul nos dice, en Argentina y en Latinoamérica estamos más acostumbrados que otros países a lidiar con la incertidumbre. Esto es una oportunidad. Así es, así es. Estamos, o sea, aprendimos como de la vida, ¿no? El tema es que estamos preparados para la incertidumbre, pero hay una frase de Maturana, un biólogo chileno muy importante para lo que es todo el pensamiento del ser humano y demás, que dice, cuando queremos cambiar, lo primero que pensamos es en lo que queremos mantener. Cuando queremos cambiar, lo primero que pensamos es lo que queremos mantener. Y estamos preparados para la incertidumbre, pero a veces no estamos preparados para la verdadera incertidumbre. Estamos preparados en las sorpresas que están dentro de nuestra área conocida. Entonces, todavía nos falta un montón pensar, porque todavía siempre nos manejamos dentro de parámetros controlables. Un cambio como este de crisis no estaba dentro de un parámetro controlable. Entonces, nos desacomodó un montón de cosas. Perfecto. En este momento no me registran más comentarios. Llevamos 1 hora y 10. No sé si quieren que tratemos de cerrar con el último Si te bloque parece, ustedes me dicen. si te parece, a ver, ¿qué te parece, Dani? Yo cerraría la charla acá para cumplir la hora y no demandar más tiempo de las personas que están conectadas y dejaría el otro tema para otra charla de café, ¿qué te parece? Para poder desarrollarlo con tiempo. Sí, totalmente. Sí, vamos a el darle otro un es cierre. disruptivo, ¿eh? El Vamos a darle otro, un Diego y cierre. Daniel, Vamos a, Sí, dale, Oscar. perdonen, el otro tema es súper disruptivo. O sea que si debatimos con estos dos temas que para mí eran normales, digamos, el otro sí. Vamos casi a nos las vamos piñas. No. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cumplir el horario, estamos ya excedidos casi 10 minutitos. Te vamos a dejar hacer el cierre y te vamos a dar los agradecimientos antes, tanto de Diego, de Tadeo, míos y de todas las personas que están acá, porque se está hablando de lo que estás diciendo en todos los grupos de WhatsApp y ahora tenemos otros 35, 40 minutos debatiendo en los grupos de WhatsApp sobre esto que nos has dejado divinamente implantado en el pecho. Así que muchas gracias, Oscar, y hacé tu cierre y ya te programamos con Diego para un cafecito adicional abusando de tu
de tu cortesía y de tu buena onda y de qué lindo que haces, qué dinámico que haces que se lleve el tema. Ok, no, igualmente muchas gracias a ustedes por generar este espacio. No pocas empresas y grupos generan un espacio de debate, ¿no? Es más una bajada de línea de contenidos o de productos y esto hace al reflexionar, que necesitamos bastante. Tres cositas nada más. Uno, por favor, dejemos picando, reflexionemos sobre el propósito, o sea, ¿para qué está? Aprovechemos lo que nos queda más de cuarentena y no meternos en la normalidad mental de repetir las cosas por repetir, sino buscar cuál es nuestro sentido de estar acá. Y lo mismo para el grupo. Segundo, la transformación digital es un cambio cultural y una visión de liderazgo disruptivo, no es de tecnología. Yo sigo siendo embajador de eso. Y tercero, cuando escuchen lo de Canva Sexo la próxima vez que sea, ahí sí que nos agarramos a las piñas. Oscar, me gustaría que les dejemos a la gente tu contacto o por lo menos tu página, tu blog, para que podamos seguir estudiando estos temas de los cuales escribís también en la página web. ¿Querés dejarlo? Hay un slide, Sí, ¿no? Hay un slide al creo que hay final. un slide. A ver. A Sí, ver, así seguimos investigando y aprendiendo. Si ustedes ponen Oscar Schmidt en cualquier lado, va a aparecer. O sea, gracias a Dios tengo un apellido que no es un Juan Pérez, pero si ponen Schmidt Oscar, esto es un Skype, pero si ponen Oscar Schmidt, así como sigue oscarschmidt.com, si no, creo que estaba abajo de cada uno de los slides, algunos slides, acá abajo. Acá los invito al sitio, o si no, el YouTube, que es de CXO Community, que hay más de 2.000 videos y casi 2 millones de visitas. Es interesante. Buenísimo. Bueno. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Oscar. Nos vamos a ver en la próxima edición. Diego siempre eligiendo, la verdad, lo mejor de lo mejor en los contenidos para Alas. Gracias por la gestión, Diego. Gracias por ofrecérselo a todos los socios de Alas tan desinteresadamente. Oscar, a vos por tu tiempo. Tadeo, te devolvemos el comando de la transmisión. Perfecto, por aquí Adriana, Víctor, Ricardo, todos dicen muchas gracias, excelente momento, nos dicen que un café se queda corto, realmente para todo lo que hay por debatir, nos saludan desde Uruguay, nos saludan desde Ecuador, nos saludan desde Colombia, por supuesto desde Argentina. También quiero sumarme diciendo que le pueden escribir a Alas aquí a través de la plataforma y nosotros lo ponemos en contacto, buscamos la manera de ponerlos en contacto con Oscar y aquí seguiremos hasta un próximo café o hasta un próximo evento de Alas. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Oscar. Hasta luego, Diego. Hasta luego, Daniel. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao. Chau.